Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar EsMental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con el doctor Arnaldo Cruz Igartúa, psiquiatra y director del Fellowship Multidisciplinario en Medicina de Adicción de la Universidad Central del Caribe, sobre el aumento en el alcoholismo en Puerto Rico y sus consecuencias. Por favor, compartan este live, estamos en unos segunditos informales de introducción para que todas y todas puedan irse conectando. Sepan también que vamos a estar aceptando sus preguntas y comentarios directos para el doctor, ya sea para usted, ¿verdad? O un familiar o un ser querido que quieran, entienden ustedes que necesita atención o de quien quieran averiguar para poder brindarle algún tipo de apoyo. Nuevamente vamos a estar hablando con el psiquiatra especialista en adicciones Arnaldo Cruz Igartúa sobre el aumento del alcoholismo en Puerto Rico, especialmente después de estos 2 años y pico de pandemia que llevamos. Veo que todas y todas están ya conectándose, así que vamos a comenzar formalmente. Saludos, les habla la periodista Omaya Sosa Pascual, editora de la revista de Salud Mental y Bienestar EsMental. Nos encuentran en esmental.com y en las redes sociales. Hoy estaré conversando con el doctor Arnaldo Cruz Igartúa, psiquiatra y director del Fellowship Multidisciplinario en Medicina de Adicción de la Universidad Central del Caribe, sobre el aumento en el alcoholismo en Puerto Rico y sus consecuencias. Para ello, ¿verdad? Estaremos hablando con el doctor Igartúa. El asunto del aumento del alcoholismo en Puerto Rico siempre ha sido un problema, pero a raíz de la pandemia ha ido en incremento con mucha mayor velocidad. Aunque no tenemos cifras sobre 1 millón de personas en Puerto Rico, medio millón de personas, debo decir, habían sido encontradas con algún problema de adicción o dependencia al alcohol en Puerto Rico para el 2008. Y las personas que, como el doctor, atienden a personas en sus consultorios han visto un incremento bastante grande en esta situación en Puerto Rico. Este Facebook Live es parte de una colaboración de la revista de Salud Mental y Bienestar EsMental con FHC First Healthcare y con el Hospital Panamericano, que es su hospital hermano. Ambas son parte filial de la UHS Inc. Nuestro propósito con esta serie de Facebook Lives en Puerto Rico es brindarles herramientas para abordar los distintos retos de la vida diaria a través de profesionales, así como de pacientes y familiares que los viven en carne propia. También ofrecer un espacio de intercambio con ustedes, el público. Así que aprovechen y vayan poniendo sus preguntas y comentarios en el Facebook de EsMental o en el Facebook de FHC. Sin más, comencemos la conversación. Bienvenido, doctor Cruz Igartúa. Muchas gracias por la oportunidad. Toda oportunidad de educar es valiosa, así que la vamos a aprovechar. Estupendo. Aprovecho a saludar a Beatriz González. Vamos a estar insertando sus comentarios y preguntas durante la conversación. Y aquí Beatriz dice que solo quiere instruirse, ya que es un tema muy interesante, que hace falta que muchos se interesen por el mismo. Gracias por tan grandiosa idea. Doctor Cruz Igartúa, quisiera que comenzara por describirnos un poco cuál es el panorama de la dependencia del alcoholismo en Puerto Rico y cómo ha cambiado a raíz de la pandemia del COVID-19. Sí, alcoholismo es la palabra común que usamos. La palabra científica se llama trastorno de uso de sustancias, en este caso alcohol. Cuando hablamos de un trastorno severo, estamos hablando ya de dependencia de alcohol, ¿verdad? Que se conocería como alcoholismo, ¿verdad? En términos común y corriente. Pero existe también problemas asociados al uso de alcohol que no son adicción, pero sí son un uso problemático o un uso de riesgo que se llama, ¿verdad? Así que podríamos decir que la gran mayoría de los problemas relacionados al alcohol son uso a riesgo, ¿verdad? Y quizás una minoría pues ya desarrollan la enfermedad de alcoholismo, pero son como unas transiciones, ¿verdad? Puerto Rico el uso de alcohol es muy arraigado debido a la propaganda y la publicidad que se permite, pues se ha ido asociando a algo cultural que viene de muchas generaciones, ¿verdad? Y eso pues promueve el que se utilice más, ¿verdad?
Sin embargo, aún así hay unos factores protectores, ¿verdad? Que quizás más adelante podamos entrar en detalle, que tiene la cultura hispana de Puerto Rico sobre otros lugares, que protegen en cuanto al uso de drogas y de alcohol. El alcohol, igual que el tabaco, al ser legales, son más accesibles. Lamentablemente todavía se permiten los anuncios que se deberían prohibir, y eso promueve la accesibilidad a que sean las drogas más usadas y más abusadas. Mucha gente no sabe que el alcohol es una de las causas más importantes de muerte, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y aquí nos dice Lisa Nilmari que es cierto lo que usted dice, que cada 15 minutos vemos una barra. Y sabemos que, por ejemplo, con el tabaco, pues sí, se han incluido unas advertencias por el gran daño a la salud que hace el tabaco. Sin embargo, pues con el alcohol no se ha hecho lo mismo. ¿Hay desconocimiento o ignorancia entre la población de cuál es el verdadero impacto en su salud? ¿Y qué nos podría decir sobre eso? Claro, como tú mencionaste, hay muchas muertes. En la estadística que tenemos de Estados Unidos, con enfermedades asociadas al uso de alcohol, ¿verdad? No necesariamente son personas con alcoholismo, hablé de personas a riesgo también. Cerca de 95.000 muertes al año, ¿ok? Esos son como 261 muertes eh, eh, por año, ¿verdad? En Estados Unidos, En ¿verdad? Estados Unidos, sí. ¿En Puerto Tabaco Rico hay. tenemos cifras o no existen esas cifras fácilmente disponibles? Para Puerto Rico, todas esas estadísticas son un poquito más difíciles de conseguir, sí. Lamentablemente, o no están actualizadas. Así que en tabaco es peor aún, son 480.000 muertes al año. Sin embargo, se habla mucho de las muertes que causan las drogas ilegales, al no haber publicidad sobre ellas y no estar tan disponibles, son menores. Está entre 25.000 a quizás 100.000 al año. ¿Okay? Los opioides, que se habla de una crisis de opioides, son apenas 47.000 muertes al año, que cada muerte es terrible, ¿verdad? El problema es que las muertes de opioides son directamente por la intoxicación. En alcohol y tabaco hay una combinación en alcohol de intoxicación y de enfermedades asociadas, y en tabaco son más enfermedades asociadas al uso del tabaco. Esa es la diferencia, pero las pérdidas son billonarias. Se habla mucho en los medios de comunicación de las ganancias que produce la industria del alcohol y del tabaco, pero no se habla de las pérdidas. Y las pérdidas pues son billonarias. Para darte una idea, el consumo de alcohol produce unos 249 billones en pérdidas al año. ¿Sí? Esas pérdidas las pagamos los contribuyentes. ¿Sí? El Wow, y tabaco, esas pérdidas, me imagino, me quedaba pensando en lo que estaba hablando usted sobre las muertes para comenzar, y las muertes supongo que no incluyen todas las muertes que tienen que ver con accidentes de tránsito, con accidentes en el sí trabajo, las incluye, las incluye incluyen en las muertes muertes por asociadas al uso del alcohol. Sí, muertes asociadas ok. al uso del alcohol. Y entonces, en las pérdidas económicas que está hablando usted, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de también de ese tipo de pérdidas o estamos Sí, hablando de pérdida de productividad? Todas juntas. mayormente es pérdida de productividad. Son personas que dejan de los trabajos, que renuncian, que abandonan las escuelas, que dejan de producir, pero también incluye mal uso de salas de emergencia, mal uso de hospitales. Tú vas a ver que tanto los hospitales como las salas de emergencia se llenan con personas intoxicadas y no es un tratamiento efectivo en el sentido de que el tiempo que están allí no es suficiente. Entonces, al estar poco tiempo, salen, vuelven a consumir y vuelven a entrar y se forma un revolving door. Mal uso de salas de justicia, ¿verdad? Y el mismo uso de tratamiento sería la pérdida menor, ¿verdad? En tabaco todavía son pérdidas más grandes, son 300 billones al año. Drogas ilegales, que se dice que se pierde tanto dinero, 193 billones. Así que el tabaco es la mayor de todas, en segundo lugar es el alcohol. Quiero decir estos números porque la idea equivocada es que si se legalizan las drogas, pues se va a resolver todo.
Y son las drogas legalizadas las que más problemas nos están dando. No porque sean más peligrosas y tóxicas, sino porque están más accesibles y se les da promoción. El gobierno, en vez de prohibir la promoción, las permite. Y por ejemplo, tú vas a un sitio y una botella de cerveza cuesta menos que una botella de agua, cuando se sabe que los impuestos pueden disminuir el abuso del alcohol. ¿Eh? Sí, sí, Entonces, los el costos. gobierno está protegiendo la industria en vez de proteger la salud pública. ¿Eh? Y lo digo aquí claramente porque eso no es una opinión, eso es unos datos, ¿verdad? No debería Precisamente ser. la próxima pregunta que tenía iba a los factores de riesgo y según voy escuchando, pues entiendo que usted plantea que uno de los factores más grandes de riesgo es precisamente el exceso de publicidad y promoción que se da al alcohol. Aparte de la accesibilidad y de la promoción, ¿qué otros factores de riesgo hay para el abuso del alcohol, especialmente entre los puertorriqueños? Yo quiero que escuchen esto porque muchas personas dicen, esta persona se buscó el problema de alcoholismo que tiene o de adicción. Las adicciones en general y el alcoholismo también, incluidas, son muy hereditarias. De las enfermedades, se consideran enfermedades mentales. De las enfermedades mentales, las más hereditarias son el trastorno bipolar y las adicciones. ¿Bien? Así que eso de que se la buscó, no necesariamente, ¿okay? Porque muchas personas consumen a riesgo y no desarrollan alcoholismo. Pero los que tienen el factor biológico de herencia tienen mucho más riesgo. El otro factor es a qué edad comienzan el uso. Si tú ves, la mayoría de los anuncios van a los jóvenes y adolescentes, porque esos son los más vulnerables de desarrollar adicciones. Ahora en el caso de la marihuana, que se está liberalizando también, vas a ver que el target son los jóvenes y adolescentes. En esas edades, antes de los 25 años, el cerebro está inmaduro y el riesgo de desarrollar adicciones es hasta 5 veces mayor que el de un adulto. ¿Okay? Al Wow. permitir la promoción, esas edades son las más vulnerables a dejarse manipular por la promoción. Así que se deberían prohibir todos los anuncios y más, y obligar a esas industrias a educar sobre las enfermedades de adicción. O sea que, no, que el comercio, ustedes no van a perder los anuncios, van a tener los anuncios obligados de educación. Otro tipo de anuncio, ¿verdad? Otro tipo de Eh, anuncio. ¿Cuándo se considera que ya se convierte, que existe un uso problemático del alcohol? O sea, ¿cuál puede ser un uso, pues, vamos a decir, eh, aceptable ¿verdad? Viable del alcohol? ¿Y cuándo realmente tenemos que reconocer que hay un problema? ¿Cómo podemos reconocer que hay un problema con el uso del alcohol? ¿Y cuáles entonces serían esas consecuencias físicas y mentales que puede provocar el abuso del alcohol? Sí, muy bien. Hay unos números, se mide en onzas de alcohol. ¿Okay? El alcohol destilado, ¿verdad? Que son más concentrados, digamos el ron, el whisky, el vodka, pues eso, una onza y media se considera un trago, una unidad. ¿Okay? Equivale a una botella de cerveza, más o menos la misma cantidad. O sea que hay personas que dicen, yo no bebo alcohol, yo solo bebo cerveza. Pues una botella de cerveza equivale a onza y media de alcohol, que es un trago estándar, lo que se llama una medida estándar de un trago. Si yo me tomo 5 cervezas, equivale a 5 tragos de whisky o de ron o de algún destilado. Wow. Una copa de vino también equivale a un trago. ¿Okay? Se considera pues en la mujer, esa es otra cosa, las mujeres creen que pueden beber igual que el hombre y no, lamentablemente, la mujer tiene, al tener menos masa muscular, el músculo es mayormente agua. La mujer tiene menos masa muscular y tiene menos enzimas digestivas en el estómago, en el sistema digestivo. Quiere decir que tolera la mitad de alcohol que el hombre, para intoxicarse. Un hombre, sabemos que con 2 o 3 tragos corridos, ¿verdad? Que sean más en una misma hora, pues se va a intoxicar. Pues una mujer con la mitad, con 1 o 2 tragos ya se está intoxicando. ¿Okay? Wow. Más o menos uno elimina como un trago por hora. En el metabolismo del hombre, la mujer es más lento también. Así que mientras más consuma en menos tiempo, más se va acumulando el nivel de alcohol en sangre.
y más efectos tiene. Por ejemplo, se considera abuso más de 7 tragos en una semana en un hombre. Tragos estándares que vale una cerveza, una copa, ¿verdad? Más de 7 A la semana. en una mujer y más de 14 en un hombre. ¿Okay? Y más de 14 en un hombre. Una mujer más de 7, en un hombre más de 14. A 14. mí me parece que hay muchas personas que toman más de 7 tragos Sí. a la semana, ¿verdad? En un día ha ocurrido más de 3 o 4 en un hombre o más de 2 o 3 en una mujer. En un hombre más de 3 o 4 En un día. en un día, y en una mujer más de 2. Más de 2 o 3. Sí. Sí, que eso realmente es muy común en nuestra cultura, así es que casi que el abuso del alcohol es parte de, se ha convertido. Es bastante intenso en Puerto Rico y se considera cultural. De hecho, hacen muchos chistes. A mí me dan pena los chistes que se hacen en la radio, que si está borracho, que si esto. Porque esos chistes normalizan más el uso de alcohol a los grupos vulnerables, que son los adolescentes y los jóvenes adultos. ¿Sí? Al normalizarlo, lo exponen más a la intoxicación. ¿Sí? Pues vamos a ir entonces a que no es un chiste, ¿verdad? A lo que son las consecuencias reales, físicas y mentales del abuso de alcohol, pero antes quiero recordarle a todas y a todos los que nos están sintonizando en el día de hoy que estamos hablando con el doctor Arnaldo Cruz y Gartúa, psiquiatra especialista en adicciones y facultativo de la Universidad Central del Caribe, sobre el aumento en el alcoholismo en Puerto Rico y sus consecuencias. Esta iniciativa es traída a ustedes por la revista de Salud Mental y Bienestar Es Mental, por FHC First Healthcare y el Hospital Panamericano. Doctor, ¿cuáles son esas condiciones físicas y mentales del alcoholismo? Para luego insertar algunas preguntas que ya nos están llegando bastantes por Facebook. Pues mira, el primer efecto que tiene la persona al ingerir un trago, ¿verdad? Es una desinhibición. La persona se pone como más alegre, más desinhibida, se pone impulsiva, se puede poner hasta cómica, ridícula en ocasiones, ¿verdad? Pero ya cuando sigue ingiriendo 2, 3, 2 en una mujer, 3 en un varón, en pocas horas, en 1 o 2 horas, empieza a tener un efecto de depresión. Tú vas a ver que la persona empieza a perder la coordinación, empieza a perder el balance, se empieza a quedar como dormida, ¿verdad? Y si sigue ingiriendo más, pues mayor es el efecto depresivo del cerebro y puede ahí haber consecuencias de accidentes de tránsito, la persona se puede caer, etcétera. Y pierde el juicio, o sea, puede tomar decisiones y ocurre una cosa que se llama amnesia alcohólica, que la persona deja de grabar lo que está ocurriendo en ese nivel de intoxicación y después no recuerda qué dijo o qué hizo, ¿verdad? Ya eso indica daños en ciertas áreas del cerebro y es un síntoma de alerta para alcoholismo, ¿verdad? Es cuando las personas empiezan a O tener... sea, eso que dicen comúnmente que borró cinta es un efecto real de que usted perdió No grabó, conocimiento o la memoria durante un periodo de tiempo. no grabó ese evento porque estaba intoxicado, el área que graba No del cerebro grabó. estaba intoxicada. Evita que se absorba una vitamina que se llama tiamina, es B1. Esa vitamina es esencial para que el cerebro pueda metabolizar el azúcar. El azúcar es el combustible del cerebro. Cuando esa vitamina no está porque el alcohol impidió que se absorbiera en el estómago, esa vitamina se absorbe en los alimentos, en las frutas, pues ese déficit de vitamina sí produce daño neuronal. Sí daña las neuronas, puede haber muerte neuronal por la falta de vitamina, falta de combustible en el cerebro. Y en casos crónicos puede llegar a lo que se llama una demencia alcohólica, ¿okay? Demencia, como el Alzheimer, parecido, pero por efecto del alcohol, y es por la falta de esa vitamina. ¿Okay? ¿Y ese daño, ese tipo de daños son daños ya permanentes o son daños, o es algo que te pasa un día y te recuperas el otro día, que es parte de la creencia común? Si no se diagnostica a tiempo, que es lo que pasa muchas veces, porque la gente ve que la persona está muy olvidadiza, empieza a tener ataxia, es dificultad caminar, no coordina bien, no mueve bien, los movimientos oculares no son fáciles. La persona tiene una serie de síntomas neurológicos, no se diagnostica porque programas como este no se dan muy a menudo, no se explican, y esa persona puede llegar a un nivel de daño permanente. ¿Okay?
Pero si se diagnostica rápido, yo tengo la suerte que me han llegado pacientes y yo digo, esto es lo que es falta de vitaminas. La persona entra en un tratamiento de alcoholismo, porque ya estas personas obviamente tienen un daño severo, tienen ya alcoholismo, y inmediatamente se le empieza a administrar tiamina en altas dosis, 25 o 100 miligramos diarios. Pues sí, la mayoría de ellos, de un día para otro, algunos de ellos recuperan grandemente, otros tardan varias semanas, otros tardan varios meses en recuperar. Pero si se llega tarde, el daño puede ser permanente. ¿Hay otras condiciones crónicas que se pueden desarrollar o exacerbar con el abuso del alcohol, como por ejemplo, pues sabemos que la cirrosis, ¿verdad? U otras. Hígado graso, cirrosis, en la mujer puede aumentar el cáncer de seno, el riesgo de cáncer de seno, y una serie de otros cánceres, cáncer de esófago, de estómago. Muchos de los cánceres de estómago es el alcohol clandestino, que le echan un montón de sustancias tóxicas en ocasiones, y desarrollan cáncer de esófago y de estómago. Wow. Pero los daños mayores del alcoholismo son a nivel social y mental. ¿Okay? Estas personas van deteriorando su estilo de vida. Son muy inestables y por cada persona con alcoholismo se afectan 3 o 4. O sea que esas pérdidas billonarias que hablamos no consideran el daño que hace a la familia una persona con alcoholismo. Si sumáramos ese daño, posiblemente era el doble de las pérdidas. Sí, porque algunos estadísticos dicen, sí, pero ahorita no está considerando la industria, los empleos que genera, y todo eso, pero tampoco se está considerando los daños colaterales que esa persona sin tratamiento produce. ¿Y por qué digo sin tratamiento? Porque en Puerto Rico y en Estados Unidos casi no hay tratamiento científico para estas personas. Como te Quiero digo, detenerme ahí porque esa es la próxima pregunta y parte de las 2 o 3 preguntas de cierre que tenemos para este live. Quiero pasar definitivamente a los tratamientos posibles, cuándo es el momento de buscar ayuda y pues qué soluciones, ¿verdad?, pueden haber a la problemática, pero quiero insertar algunas preguntas aquí y nos da un puente para eso del tratamiento. Beatriz González pregunta, ¿cuán difícil es aceptar para una persona que tiene un hábito de alcoholismo, ¿verdad? ¿Y qué herramientas utilizarías, supongo las personas que están cerca o para apoyarla, para tratar de convencerlo o convencerla que necesita la ayuda? Así que quizá podemos insertar esa pregunta dentro de la que yo iba a hacer. ¿Cuándo es el momento de buscar ayuda? Y entonces, ¿cuáles son esos retos o esos obstáculos para que puede presentar una persona, como dice Beatriz, para ir a buscar tratamiento? Sí, esa es una pregunta magnífica. Hay muchos obstáculos, muchos retos. ¿Okay? El primero es que la persona que tiene adicción en general y alcoholismo en particular, sea adicción a marihuana, sea adicción al alcohol, sea adicción a cocaína, a lo que sea, unas áreas del cerebro que son las que reconocen que hay un problema, se dañan. Esa es la persona última que se va a dar cuenta que tiene un problema. ¿Okay? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que ha chocado, que ya perdió casi el trabajo, que se está divorciando y no se da cuenta que tiene un problema? Porque hay un daño en ese cerebro. Todas estas sustancias adictivas, sea cocaína, sea marihuana, sea alcohol, sea heroína, opiáceos, dañan esas áreas del cerebro donde uno se da cuenta que tiene un problema. ¿Okay? Así que todo el mundo se da cuenta, menos una persona. ¿Eh? Entonces estas personas están atrapados, todo su cerebro está programado para seguir consumiendo. Han perdido esas valoraciones poco a poco debido al daño. No tuve que actuar de una forma errática, de una forma impulsiva, de una forma agresiva, pierden las amistades, se van aislando, se van deteriorando, su familia se va enfermando, sobre todo los niños. Encima de que tienen la herencia genética, tienen el trauma de ver una persona que en un momento es de una manera, en otro momento es de otra, que se torna agresivo, que se cae al piso. Y eso hace un daño terrible, es un daño psicológico terrible a las esposas y a los hijos. ¿Okay? Suena como que ese es el primer escollo y que es bastante grande. Sí, ¿Cómo superar? no lo reconocen,
cómo superarlo y cómo buscar, llevar a una persona a que busque ayuda si pues Sí. el cerebro ya no está reconociendo que tiene un problema. Ese es un escollo tan y tan grande. Lo que hay que hacer en esto es reunir toda la familia. La familia puertorriqueña todavía tiene cohesión, la familia hispana es una de las más coherentes de las culturas, ¿okay? Y eso es un factor protector, tanto para el alcoholismo como para otras adicciones, pero se van afectando y se van enfermando también, se van debilitando, se van agotando. Al no haber tratamientos efectivos, lo que hay son parchos. Tú lo puedes desintoxicar y a los 3 días está intoxicado de nuevo. Lo que se supone que sea de tratamiento debe ser, anoten por ahí ustedes, debe ser algo interdisciplinario, especializado en adicciones, donde haya una disciplina para cada una de las áreas de salud mental. La biológica, que debe ser o un médico de adicción especializado en adicción, que estamos ya trayendo esa especialidad a Puerto Rico, ¿okay? O un psiquiatra especializado en adicción, o un médico o psiquiatra que tenga mucha experiencia en esa área, ¿okay? Que tenga estudios y conocimientos. Debe haber un psicólogo que tenga experiencia en esa área de adicción, debe haber un trabajador social que tenga experiencia en esa área, o un consejero, ¿verdad? Trabajador social y consejero pueden estar cualificados. Pero no porque tengan un título quiere decir que tienen experiencia ni conocimiento. Por eso es que nosotros estamos entrenando en esa área y Estados Unidos está dando muchos fondos para entrenamiento. Entonces, eso va por etapas. El paciente no va a querer ir porque él no es un paciente, él es impaciente debido a su enfermedad. Pero si la familia lo motiva, casi lo presiona, ¿verdad? Lo pone en jaque. Mira, esto no es negociable, o vamos, ¿ok? Y no es así tan mala manera, pero buscarle la vuelta que él entienda que esto no es negociable, que necesita buscar ayuda. Y como Hay usted algunos dijo, en un frente común, ¿no? Que toda la familia se ponga de acuerdo y todos vea que no puede ir por ningún lado, sino que todos están sí, en la misma página. exactamente. En los casos de mayor deterioro, ni la familia puede, y ahí existen lo que se llaman las cortes de drogas, drug courts, que donde hay peligrosidad, esta persona ya ha tenido varios accidentes, sigue saliendo a la calle, está empezando a utilizar otras sustancias, las está mezclando, ha tenido que hospitalizarse varias veces, ya está en una situación de mucho peligro, existen las cortes de drogas y lo obliga el juez, es el único ser humano que puede obligar a otro ser humano en contra de su voluntad, porque estas personas el daño que tienen no se dan cuenta, y eso está demostrado científicamente, y por eso existen las cortes de drogas, para salvar esas vidas y obligarlos a los poquitos lugares de tratamiento científico que hay en Puerto Rico que asistan a esas terapias, ¿okay? Y que no Do- fallen, ¿okay? Doctor, antes de pasar, ya se nos está acabando el tiempo lamentablemente, pero está muy interesante el tema y nos comprometemos a volverlo a traer con nosotros para seguir ocultando otros ángulos, porque de verdad hay necesidad y se nota. Quiero leer dos o tres comentarios y entonces que cerrar con usted con algunas recomendaciones finales. Aquí Mayra Ramos Rodríguez habla de que pregunta que si hay una herencia genética en el alcoholismo, qué le pasa al otro familiar, ¿verdad? Si hay esa herencia y qué patrón se sigue cuando se ve esa adicción en el ambiente familiar. Pues mira, lo importante es que en la adolescencia y en la adultez joven, el que tiene herencia trata de no consumir ninguna sustancia adictiva, ¿okay? Alcohol, ni marihuana, ni cocaína, ni opioides, porque si fuera necesario, se rompe un hueso, pues hay que darle morfina, o sea, pero no es que lo siga consumiendo, ¿verdad? Y si se evita y se previene y se educan bien a esos niños y esos jóvenes a riesgo, y se les explica que esos comerciales son mentiras, que están hechos a propósito para que ellos se conviertan en los mejores clientes de esa industria. Yo le llamo industrias tóxicas, ese es el nombre que yo tengo, tanto a la minería como a las destilerías de combustible, como a las destilerías de alcohol, como la marihuana. La industria de la marihuana son industrias tóxicas. Van a generar un dinero, pero van a perder 3 veces más el dinero que generan. ¿Por qué? Porque al no haber tratamiento ni prevención, el tener esas industrias y el tener esos anuncios producen estos daños que estamos hablando.
Si hubiera prevención y tratamiento, que no lo hay, sería menos esto. ¿Okay? Y yo creo que vamos a tener que hacer en algún momento un programa entero sobre el asunto de la marihuana y el cannabis medicinal, porque esto que comenta usted sobre los jóvenes es verdaderamente preocupante, ¿verdad? La forma en que se está mercadeando. Ese término es pseudocientífico, con eso te lo digo. Exacto. Pues eso vamos a pasar para no desviarnos del tema, pero definitivamente es un tema que vamos a tratar. Erika Medina Pi le manda saludos, doctor Igartúa, muy buena la información compartida como de costumbre. Y aquí Lisa Nilmari dice que leí que la mayoría de los profesionales como los paramédicos y los rescatistas son los que se refugian en el alcohol. Me imagino que es porque creen que esto puede aliviar el estrés y la ansiedad después de exponerse a escenarios tan frustrantes y agregaría yo fuertes día a día. ¿Eso es correcto? ¿Las personas que se exponen a este tipo de experiencia tienden a refugiarse en el alcohol? El alcoholismo lo hay hasta en los psiquiatras y lo hay en los médicos y lo hay y generalmente somos los peores pacientes. ¿Okay? Cuando nos enfermamos, lo que menos lo reconocemos y lo que menos ayuda. Los médicos que yo tenía de pacientes no han sido nada de fácil. Ay, Dios mío. Creen que se la saben todas y hacen muchas cosas. Le voy a comentar por aquí que estoy casada con uno, así que sé de lo que está hablando. El mejor médico, el peor paciente, bueno. Así mismo. Pero nada, cuando deciden hacerlo bien, lo hacen bien. Así que hay que darle oportunidad. Aquí Carla Michelle dice, sería un excelente tema. Y por la última preguntita de Aritni Mojica, se refiere a la corte de drogas que usted estaba hablando. Pregunta que si es una ley 408 o es otro tipo de figura legal. No, 408 y otras leyes más son temporeras, son para poderlo llevar a un hospital y hay que estar haciendo un informe. Corte de drogas es algo distinto, son unos jueces entrenados y saben lo que es la enfermedad y saben cómo ayudar a los que hacen terapia. ¿Okay? No es punitiva, no daña récord alguno, ¿okay? Es una corte protectora, no es punitiva. Ese récord de esa persona queda limpio completamente. Es confidencial también. Ahora, el juez es la única persona que puede obligar a otra a hacer algo que no quiere. Y así salvan vidas. Se ha demostrado que salvan vidas las cortes de drogas. Y en este caso los obligarían a internarse en algún tipo de tratamiento estructurado. Bueno, de tratamientos podríamos hablar otra ocasión, porque hay tratamientos científicos, se confunde mucho con terapias. Y tú vas a ver que en muchos sitios se dan tratamientos, lo que dan son terapias. Tratamiento tiene que ser biopsicosocial y espiritual, ¿verdad? Y tiene que haber un equipo interdisciplinario, y tiene que haber unas etapas, y tiene que haber un proceso científico que se ha demostrado. ¿Sí? Eso es un tratamiento especializado de adicciones. Lo otro son terapias. Pues darle una medicina a una persona es una terapia. No es suficiente. Las terapias no son suficientes. Y por eso es que se dice que no hay tratamiento científico. Porque un día en un sitio le dan los alimentos, en otro sitio le dan las pastillas. En un mismo sitio tiene que darse todo, porque esos pacientes no son pacientes. No quieren ir ni a un sitio. Imagínate que le dé 5 sitios ahí. Y esas son las explicaciones por lo cual no funcionan. La fragmentación que hay de servicio es muy, muy grande y no se comunican unas con otras. ¿Okay? Definitivamente muy, muy buena e importante la información que nos está dando y vamos a continuar trabajando el tema. En esmental.com hay una entrevista completa con el doctor. Por favor, vayan a buscarla y nos comprometemos a seguir profundizando en este tema porque ciertamente es crucial esto último que dijo de que no se le daña el récord a la persona en este mecanismo de la corte de drogas, que me parece que es otro tema que también podemos trabajar. Es muy importante y el asunto de la importancia del tipo de tratamiento, así que oriéntense, investiguen el tipo de tratamiento que van a buscar para ustedes o para sus seres queridos, para que sea un tratamiento interdisciplinario donde se le pueda dar el apoyo que necesitan. Un rapidito que nos pasamos y me comprometí a media hora nada más con usted, un pensamiento final o una recomendación final para esas personas que pueden estar ahora mismo batallando, ya sea consigo mismo o con un ser querido para pues salir del alcoholismo. Tenemos que tumbar los prejuicios. Las personas con adicciones no son personas malas, merecen la equidad. No hay equidad en el tratamiento con las adicciones. Yo después de tener una estadística aparte, solamente 8 de 100 reciben la ayuda que necesitan, para que tengan una idea. Wow, menos de un 10%. Eso es lo que hace todas esas pérdidas millonarias. Eso más la liberación de las sustancias y de la industria, donde el gobierno protege a la industria y no protege al pueblo.
¿ves? De las enfermedades. Eso es lo que está causando esto. Doctor, no quería más preguntas, pero Aritni Mojica me parece que necesita ayuda. ¿Dónde busca ese juez especial? Pregunta ella. Ese El juez juez, de hay corte de varias drogas. cortes de drogas en Puerto Rico, búsquenlo en el En internet. los tribunales. Drug Court, ahí, Uh-huh. aquí en San Juan pueden buscar y ahí le dicen todas las direcciones. Hay Y varias. teléfonos, tribunales de Puerto Rico, drug courts, ¿ok? Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, el doctor Arnaldo Cruz y Gartúa, psiquiatra especialista en adicciones y director del Fellowship Multidisciplinario en Medicina en Adicción de la Universidad Central del Caribe. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y a ustedes que han estado con nosotros, gracias también. Recuerden seguir a Es Mental en Facebook para que se enteren de nuestro próximo Facebook Live. Coméntenos y pídanos esos temas que les interesan y que les importan a ustedes. Gracias también a FHC Salud Mental por el apoyo a este programa y hasta la próxima. Gracias.